El marido sonrió mientras su esposa lloraba en el tribunal, y entonces su abogado soltó la bomba del ADN, la sonrisa que corta como un cuchillo. El eco de los tacones resonaba en el pasillo del Palacio de Justicia de Barcelona como el latido de un corazón herido. Leticia Martín caminaba con pasos medidos, cada uno de ellos un esfuerzo consciente por mantener la dignidad que tanto le había costado conservar durante los últimos meses. Sus manos temblaban ligeramente mientras sujetaba el bolso de cuero negro, el mismo que Fernando le había regalado por su 10º aniversario de bodas, cuando aún creía en promesas y juramentos eternos. Ahora, ese objeto parecía pesarle más que nunca, cargado de recuerdos que se habían vuelto dolorosos. La sala del tribunal número 7 se alzaba ante ella como una catedral de mármol frío. Leticia inspiró profundamente, sintiendo cómo el aire matutino de febrero se colaba por sus pulmones con una frialdad que parecía reflejar el estado de su alma. «Señora Martín, es hora», murmuró su abogado, el señor Benítez, con voz suave pero firme. Sus ojos reflejaban una mezcla de compasión y determinación profesional que había aprendido a reconocer durante estos meses de pesadilla legal. Leticia asintió sin palabras. No confiaba en su voz en ese momento. 11 años de matrimonio, 6 años siendo madre de Álvaro, toda una vida construida piedra a piedra, y todo se reduciría hoy a documentos, testimonios y la fría interpretación de un juez. Al cruzar la puerta de la sala, la golpeó como una bofetada. Allí estaba Fernando, impecablemente vestido con su traje gris marengo, el mismo que solía usar para las reuniones importantes en la joyería. Pero no era su elegancia lo que la paralizó por un instante, era su sonrisa, una sonrisa que conocía de memoria, que había amado durante años, pero que ahora se había transformado en algo completamente distinto. Era una sonrisa de triunfo anticipado, de quien se sabe poseedor de cartas ganadoras en una partida que considera ya ganada. A su lado, como una sombra perfumada y envenenada, se encontraba Verónica Campos, la mujer que había destruido su familia sin pestañear, que había posado en las redes sociales con joyas de la tienda de Fernando, como si fueran trofeos de guerra. Su cabello rubio platino brillaba bajo las luces fluorescentes del tribunal, y su vestido rojo, como si quisiera provocar incluso en un lugar sagrado como aquel, se ceñía a su figura con la precisión de quien sabe que todas las miradas la siguen. Verónica también sonreía, pero la suya era diferente. Era la sonrisa de quien ha robado algo valioso y se regodea en el botín. Leticia sintió cómo se le secaba la boca. Durante semanas, había ensayado este momento frente al espejo. Había practicado caminar erguida, mantener la compostura, no dejar que la vieran quebrarse. Pero enfrentarse a la realidad era diferente a cualquier ensayo. «Buenos días, Isabel», dijo Fernando con una cordialidad que sonaba obscena en ese contexto. Había usado su nombre completo, Isabel, como solía hacer cuando quería marcar distancia. Ya no era Leti, como la llamaba cuando la despertaba con besos en el cuello los domingos por la mañana. Ella no respondió. No podía. Las palabras se habían atascado en su garganta como piedras. El juez Herrera, un hombre mayor de cabello gris y gafas que se equilibraban en la punta de su nariz, tomó asiento tras su escritorio. Su presencia llenó la sala de una solemnidad que hizo que todos los murmullos cesaran de inmediato. «Señoras y señores, procederemos con la audiencia final de divorcio en el caso Martín contra Martín», anunció con voz clara y autoritaria. «Se abordarán los aspectos de custodia del menor, división patrimonial y pensión alimenticia». Leticia cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, Fernando seguía sonriendo. Pero había algo más en su expresión ahora, una seguridad casi arrogante, como si supiera algo que ella desconocía. Y entonces, como un rayo que parte el cielo en una tormenta, recordó las palabras que Fernando le había susurrado la última vez que hablaron a solas hace 3 semanas. «No vas a salir de esto con nada, Leticia. Absolutamente nada». El eco de esas palabras resonó en su mente mientras el juez comenzaba a leer los documentos del caso, y Leticia comprendió con una claridad dolorosa que esa sonrisa de Fernando no era solo de triunfo anticipado, era la sonrisa de alguien que creía tener un as bajo la manga, un as que podría destruirla para siempre. ¿Qué crees que tiene Fernando tan seguro de su victoria? ¿Será capaz de quitarle todo a Leticia
incluso a su propio hijo? ¿O hay algo que él no sabe y que podría cambiar todo en un instante? Déjanos tu predicción en los comentarios. ¿Cómo crees que Leticia debería enfrentar esta batalla? Tu opinión es muy importante para nosotros. El veneno en las palabras. El abogado de Fernando, un hombre corpulento de traje azul marino y corbata dorada que gritaba dinero, se levantó con la parsimonia de quien sabe que tiene todas las cartas ganadoras en la mano. Sus zapatos italianos resonaron contra el suelo de mármol mientras se dirigía al centro de la sala. Señoría, comenzó con voz grave y calculada. Mi cliente, el señor Fernando Martín, propietario de la prestigiosa joyería Martín en el Passeig de Gracia, solicita la custodia total del menor Álvaro Martín por razones que quedarán completamente claras durante esta audiencia. Leticia sintió cómo se le erizaba la piel. Cada palabra del abogado parecía una piedra arrojada contra su pecho. Miró de reojo a Fernando, que mantenía esa sonrisa que ahora le resultaba nauseabunda. Sus ojos, que una vez le habían parecido cálidos como chocolate derretido, ahora brillaban con una frialdad metálica. Verá, señoría, continuó el abogado con una pausa dramática que heló la sangre de Leticia. Existen circunstancias muy particulares respecto a la maternidad de la señora Martín que ponen en tela de juicio no solo su derecho a la custodia, sino la misma base sobre la cual se construyó este matrimonio. El corazón de Leticia se detuvo por completo. ¿Qué estaba insinuando? Sus manos se aferraron al borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. A su lado el señor Benítez frunció el ceño, claramente descolocado por la dirección que estaba tomando la defensa de Fernando. Mi cliente tiene fundadas sospechas. La voz del abogado se alzó con aire teatral, de que el menor Álvaro no es hijo biológico de la señora Martín, y que ella utilizó esta, digamos, confusión, para mantener un matrimonio que de otro modo no habría existido. La sala pareció explotar en un murmullo contenido. Leticia sintió cómo el mundo se desplomaba a sus pies. No podía ser real. No podía estar sucediendo esto. Sus labios se movieron sin emitir sonido, como si quisiera negar lo que acababa de escuchar, pero las palabras se hubieran evaporado en su garganta. Fernando seguía sonriendo, pero ahora su sonrisa había evolucionado. Era la sonrisa de un cazador que ha colocado la trampa perfecta y observa cómo su presa cae directamente en ella. Es mentira. Las palabras brotaron de Leticia como un grito ahogado, quebrando el protocolo del tribunal. Se levantó de su asiento temblando de pies a cabeza. Es mentira. Álvaro es mi hijo. Lo llevé en mi vientre durante 9 meses. El juez Herrera golpeó su martillo una vez, restaurando el orden. Señora Martín, por favor tome asiento. Tendrá oportunidad de responder cuando corresponda. Pero Leticia ya no podía escuchar nada más que el eco de sus propios latidos. La mirada de Verónica, que hasta ese momento había permanecido en silencio con aire de suficiencia, ahora se había vuelto hacia ella con una expresión que mezclaba curiosidad y algo parecido al regocijo. El abogado de Fernando continuó implacable. Mi cliente está dispuesto a someterse a una prueba de ADN para demostrar que, efectivamente, él es el padre biológico del menor, pero exige que la señora Martín haga lo mismo, porque tiene motivos fundados para creer que ella no lo es. ¿Motivos fundados? La voz del señor Benítez sonó como un látigo. ¿De qué naturaleza son esos motivos? Fernando se levantó lentamente, con la elegancia estudiada de quien ha ensayado ese momento una y otra vez. Sus ojos se clavaron en los de Leticia con una crueldad que ella jamás había visto en él, ni siquiera durante sus peores peleas matrimoniales. Señoría, dijo Fernando con voz clara y pausada, durante nuestro matrimonio, mi esposa tuvo relaciones muy cercanas con otros hombres, particularmente con su ginecólogo durante el tiempo del embarazo. Hay fotografías, mensajes, evidencia que sugiere que el niño podría ser fruto de esa relación extramarital. El silencio que siguió fue tan profundo que Leticia pudo escuchar el zumbido de las luces fluorescentes sobre su cabeza. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, irrespirable. Las palabras de Fernando resonaban en la sala como balas que hubieran encontrado su blanco perfecto. Tú, Leticia se levantó nuevamente, pero esta vez su voz salió como un susurro quebrado. Tú sabes que eso es mentira, Fernando. Tú sabes perfectamente que Álvaro es tu hijo, nuestro hijo. Fernando inclinó la cabeza ligeramente,
como si sintiera una pena genuina por ella. Era una actuación perfecta, calculada hasta el último detalle. Lamento mucho que las cosas hayan llegado a este punto, Leticia, pero necesito estar seguro. Un padre tiene derecho a saber la verdad sobre su paternidad. Verónica, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se inclinó ligeramente hacia Fernando y le susurró algo al oído. Él asintió casi imperceptiblemente, y por un segundo, Leticia vio un destello de complicidad entre ellos que la golpeó como un puñetazo en el estómago. El juez Herrera se quitó las gafas y las limpió lentamente, un gesto que Leticia interpretó como de profunda reflexión. Cuando volvió a ponérselas, su mirada había adquirido un peso que no tenía antes. «Señor Martín», dijo finalmente, «estas son acusaciones muy graves. ¿Está usted dispuesto a presentar la evidencia que respalda sus afirmaciones?» Fernando sonrió una vez más, pero esta vez su sonrisa tenía algo definitivo, como la de alguien que está a punto de asestar el golpe final. «Por supuesto, señoría. Mi abogado tiene todo preparado». Y mientras el abogado se dirigía hacia su mesa para recoger una carpeta que parecía contener el destino de Leticia, ella comprendió con una claridad aterradora que Fernando no había estado simplemente planeando quitarle la mitad de sus bienes en el divorcio. Había estado planeando destruirla por completo. El abismo de la traición. La carpeta se abrió con un sonido que a Leticia le pareció el crujir de huesos quebrados. El abogado de Fernando extrajo una serie de fotografías y documentos con la precisión de un cirujano, manejando un bisturí, sabiendo exactamente dónde cortar para causar el máximo daño. «Señoría», anunció con voz solemne, «presentamos como prueba número 1 estas fotografías tomadas en noviembre de 2018, durante el 7º mes de embarazo de la señora Martín». Leticia sintió cómo se le cortaba la respiración cuando vio las imágenes proyectadas en la pantalla de la sala. Allí estaba ella, embarazada de Álvaro, saliendo de la clínica del doctor Mendoza. Pero no eran fotografías tomadas al azar. Alguien las había capturado con intención, desde ángulos que sugerían intimidad, proximidad, culpabilidad. Como pueden observar, continuó el abogado con una teatralidad que helaba la sangre, la señora Martín salía de consultas médicas que duraban entre 2 y 3 horas, consultas que, según nuestros registros, estaban programadas para 30 minutos. Fernando observaba las fotografías como si fuera la primera vez que las veía, pero Leticia pudo percibir en sus ojos el destello de quien ha preparado cada movimiento con una precisión diabólica. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? ¿Cuánto tiempo había estado siguiéndola, documentando su vida, construyendo esta trampa? Además, el abogado levantó un sobre amarillo. Tenemos evidencia de comunicaciones frecuentes entre la señora Martín y el doctor Mendoza, fuera del horario médico habitual. El corazón de Leticia se detuvo completamente. Recordaba esas conversaciones. El doctor Mendoza había sido increíblemente atento durante su embarazo complicado. Había sufrido amenaza de aborto en el 5º mes, y él había estado disponible para consultas telefónicas cuando los dolores aparecían fuera de horario. Había sido profesionalismo, cuidado médico, pero ahora, bajo la lente envenenada de Fernando, todo se veía sórdido, sucio, culpable. «Esas llamadas eran por complicaciones médicas», exclamó Leticia, levantándose nuevamente de su asiento. Su voz sonó desesperada incluso para sus propios oídos. «Tenía riesgo de perder al bebé. Tú lo sabes, Fernando. Tú estabas ahí. Tú me llevaste al hospital esas noches». Fernando la miró con una expresión que mezclaba tristeza fingida y decepción teatral. «Leti», dijo usando el diminutivo que solía ser cariñoso pero que ahora sonaba como una puñalada, «yo solo quiero la verdad. Si Álvaro es realmente mi hijo, no tengo nada que temer de una prueba de ADN». El señor Benítez se levantó con la energía de un hombre que finalmente comprende la magnitud del ataque que están sufriendo. «Señoría, esto es una campaña de difamación sin precedentes. Mi clienta fue víctima de un embarazo de alto riesgo que requería atención médica especializada. Convertir esa atención en una supuesta relación extramarital es absolutamente... ¡Silencio!». El martillo del juez cortó sus palabras. «Prosiga con la presentación de evidencias». Verónica se inclinó hacia Fernando y le susurró algo al oído. Él asintió y le hizo una señal casi imperceptible a su abogado.
Era como observar a un equipo perfectamente coordinado ejecutando una estrategia que habían ensayado durante meses. Hay más, señoría, continuó el abogado con renovada confianza. La señora Martín también mantuvo encuentros frecuentes con el doctor Mendoza en el Café Terra, ubicado a 2 calles de la clínica. Encuentros que se prolongaban por horas y que, según testigos, tenían un carácter, digamos, poco profesional. Las fotografías siguientes golpearon a Leticia como una avalancha. Allí estaba ella, sentada frente al doctor Mendoza en una mesa del café, sus manos ocasionalmente tocándose por encima de la mesa, cuando él explicaba los riesgos del embarazo con gestos. En una de las fotos él tenía su mano sobre la de ella, en lo que había sido un momento de consuelo cuando le explicaba la posibilidad de que el bebé naciera prematuro. Pero bajo la interpretación maliciosa de Fernando, esos gestos se veían como caricias prohibidas, como la evidencia de una relación que trascendía lo médico. Como pueden observar, el abogado señaló las fotografías con un puntero láser. Existe una clara intimidad física entre ambos. Una intimidad que va mucho más allá de la relación médico-paciente tradicional. Leticia cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas que había estado conteniendo finalmente encontraban su camino por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de una rabia tan pura, tan absoluta, que le quemaba por dentro como ácido. Fernando había estado allí, en cada una de esas consultas médicas complicadas. Había visto su terror cuando los médicos mencionaron la posibilidad de perder al bebé. Había estado presente cuando el doctor Mendoza los tranquilizó a ambos explicando que el niño estaría bien si seguían las indicaciones al pie de la letra. Y ahora estaba usando ese miedo, esa vulnerabilidad, esos momentos de pánico maternal, como armas contra ella. Señoría, la voz del abogado resonó con una finalidad que helaba la sangre. Mi cliente solicita una prueba de ADN inmediata para determinar la paternidad real del menor Álvaro Martín, y dependiendo de los resultados, se detuvo dramáticamente, dejando que el silencio llenara la sala como veneno. Dependiendo de los resultados, solicitaremos que se investigue a la señora Martín por fraude matrimonial y secuestro de menor. El mundo de Leticia se desplomó por completo. Ya no se trataba solo de perder la custodia de Álvaro o la mitad de los bienes matrimoniales. Fernando no solo quería destruir su vida, quería enviarla a la cárcel. Y mientras observaba esa sonrisa que conocía tan bien, ahora transformada en algo monstruoso, Leticia comprendió con una claridad aterradora que el hombre con quien había compartido 11 años de su vida, con quien había construido una familia, con quien había soñado envejecer, nunca había existido realmente. El Fernando que estaba frente a ella era un extraño que había usado una máscara durante más de una década, y ahora, esa máscara había caído para siempre. El despertar de la furia. El receso de 20 minutos se sintió como una eternidad suspendida en el infierno. Leticia caminaba por el pasillo del tribunal con pasos que parecían los de una sonámbula, pero por dentro, algo había comenzado a cambiar. La devastación inicial estaba dando paso a algo más poderoso, más peligroso, una rabia fría y calculada que había permanecido dormida durante años. Leticia, el señor Benítez la alcanzó cerca de las ventanas que daban al patio interior del edificio. Su rostro reflejaba una preocupación genuina, pero también algo más, determinación. Necesito que me escuches con mucha atención. Ella se giró hacia él, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Por primera vez en meses, sus ojos no reflejaban derrota, reflejaban fuego. Dígame qué necesita que haga, murmuró con voz ronca pero firme. Porque no voy a permitir que me destroce de esta manera. No voy a permitir que use a mi hijo como arma. El abogado estudió su rostro por un momento, como si estuviera evaluando si la mujer que tenía frente a él era la misma que había entrado derrotada al tribunal esa mañana. Lo que vio pareció satisfacerlo. He estado investigando por mi cuenta desde que Fernando presentó la demanda. Le confió, bajando la voz. Y hay cosas que no cuadran en su historia. Muchas cosas. Leticia sintió como algo se encendía en su pecho. ¿Qué tipo de cosas? Para empezar, esas fotografías fueron tomadas por un detective privado que Fernando contrató 6 meses antes de pedirte el divorcio. Eso significa que ya estaba planeando esta estrategia cuando aún vivían juntos, cuando aún fingía ser un marido cariñoso.
Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Leticia como un rompecabezas siniestro. Los viajes de negocios más frecuentes de Fernando, las llamadas que terminaba abruptamente cuando ella entraba a la habitación, la forma en que había comenzado a cuestionar cada salida suya, cada consulta médica, con una preocupación que ahora comprendía, no era celo amoroso, sino recopilación de información. Hay más, continuó Benítez. El doctor Mendoza está dispuesto a testificar sobre la naturaleza exacta de tu embarazo. Tiene todos los registros médicos que demuestran las complicaciones que sufriste. Y hay algo más importante. Se detuvo mirando hacia ambos lados del pasillo para asegurarse de que nadie pudiera escucharlos. Fernando cometió un error muy grande. Antes de que Leticia pudiera preguntar qué error, la voz de Verónica resonó desde el otro extremo del pasillo. Venía caminando hacia ellos con la confianza de una reina que se pasea por sus dominios, su teléfono móvil en la mano como si fuera un cetro. «Leticia», dijo Verónica con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Lamento mucho que las cosas hayan llegado a este punto». La falsedad en su voz era tan evidente que resultaba casi cómica. Pero Leticia ya no era la misma mujer que había entrado al tribunal esa mañana. La rabia que había despertado en su interior le daba una claridad mental que no había tenido en meses. «¿En serio?», respondió con voz pausada, estudiando el rostro de Verónica como si fuera un mapa que finalmente había aprendido a leer. «¿Lamentas que tu amante esté intentando destruir a la madre de su hijo para quedarse con todo?». Verónica parpadeó, claramente no esperando esa respuesta directa. Su sonrisa falló por un segundo antes de recomponerse. «Yo no tengo nada que ver con las decisiones legales de Fernando», mintió con una desenvoltura que habría sido admirable si no fuera tan repugnante. «Él solo quiere lo mejor para Álvaro». «¿Lo mejor para Álvaro?». La voz de Leticia se alzó ligeramente, atrayendo las miradas de algunas personas que pasaban por el pasillo. «¿Lo mejor para un niño de 6 años es separarlo de su madre con mentiras y manipulaciones?». Verónica se acercó un paso, y por un momento, la máscara de dulzura fingida se deslizó completamente de su rostro. Lo que quedó al descubierto fue pura malicia. «Fernando me contó la verdad sobre ti, Leticia, sobre tus aventuras durante el embarazo. Un hombre tiene derecho a saber si el hijo que está criando es realmente suyo». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Leticia sintió cómo cada fibra de su ser se tensaba como la cuerda de un arco a punto de disparar. Pero cuando habló, su voz salió perfectamente controlada, fría como el hielo. «Verónica», dijo lentamente, saboreando cada palabra, «espero que hayas disfrutado estos meses jugando a ser la nueva señora Martín. Porque cuando todo esto termine, vas a descubrir exactamente qué tipo de hombre es Fernando cuando ya no le sirves para sus propósitos». Verónica retrocedió un paso, claramente desconcertada por el cambio en la actitud de Leticia. Ya no estaba frente a una mujer derrotada y suplicante. Estaba frente a una leona que había despertado de su letargo. «No sé de qué hablas», murmuró Verónica, pero su voz había perdido toda la confianza anterior. «Te lo explico». Leticia se acercó un paso hacia ella, y su presencia pareció llenar todo el espacio entre ambas. «Fernando está acostumbrado a manipular mujeres débiles, mujeres que dependen de él emocional y económicamente. Pero hay un pequeño problema con su plan perfecto». Se detuvo, dejando que el suspense se construyera como una tormenta a punto de estallar. «Yo ya no soy esa mujer». El sonido del timbre que anunciaba el final del receso cortó el aire como una hoja afilada. Verónica se alejó rápidamente, pero no antes de que Leticia pudiera ver algo nuevo en sus ojos. Por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, Verónica parecía insegura. Mientras caminaba de regreso hacia la sala del tribunal, Leticia sintió cómo algo fundamental había cambiado en su interior. La mujer que había suplicado y llorado durante los primeros capítulos de esta tragedia había muerto en ese pasillo. La mujer que ahora se dirigía hacia su asiento era alguien completamente diferente, alguien que ya no tenía nada que perder y, por lo tanto, nada que temer. Y Fernando, que seguía sonriendo con esa confianza arrogante cuando ella entró a la sala, aún no tenía idea de con quién se había metido realmente. Las cartas ocultas. La sala del tribunal había adquirido un aire diferente cuando se reanudó la sesión.
El juez Herrera observó a todos los presentes con la mirada penetrante de quien ha presenciado demasiados dramas humanos para sorprenderse, pero algo en la tensión del ambiente parecía haber captado su atención especial. Fernando regresó a su asiento con la misma sonrisa de triunfo, pero Leticia notó algo que antes se le había escapado. Sus manos temblaban ligeramente cuando ajustaba su corbata. Era un gesto casi imperceptible, pero ella lo conocía demasiado bien. Era algo que Fernando hacía cuando estaba nervioso, aunque tratara de ocultarlo. «Señoría», anunció el señor Benítez levantándose con una energía renovada que contrastaba dramáticamente con su actitud defensiva de la primera parte de la audiencia. Antes de proceder con las pruebas de ADN solicitadas por la parte demandante, la defensa solicita presentar evidencias que consideramos fundamentales para esclarecer la verdadera naturaleza de este caso. El abogado de Fernando frunció el ceño, claramente desconcertado. Esta no era la reacción que esperaban de una defensa que debería estar desesperada y acorralada. «Adelante», autorizó el juez, pero Leticia pudo percibir una chispa de curiosidad en su voz. Benítez se dirigió hacia su mesa y extrajo una carpeta que hasta ese momento había permanecido cerrada. Leticia sintió cómo su corazón se aceleraba, pero esta vez no era de terror, era de anticipación. «Señoría, hace 3 semanas mi clienta me autorizó a contratar a un investigador privado para verificar ciertas inconsistencias en el comportamiento de su esposo durante los últimos meses de convivencia». Fernando se enderezó en su asiento, y por primera vez desde que había comenzado la audiencia, su sonrisa vaciló ligeramente. Verónica se inclinó hacia él con una expresión de alarma que no pudo disimular completamente. «Lo que descubrimos», continuó Benítez con voz pausada y dramática, «es que el señor Fernando Martín ha estado planeando este divorcio y esta estrategia legal específica desde hace más de 8 meses, mucho antes de que se produjera la supuesta revelación de sus dudas sobre la paternidad. El primer documento que proyectó en la pantalla fue devastador. Facturas del detective privado que Fernando había contratado, fechadas 8 meses atrás. Pero no eran solo facturas por seguimiento de Leticia durante su embarazo. Como pueden observar, Benítez señaló con el puntero láser, el señor Martín también solicitó investigación sobre los bienes matrimoniales, cuentas bancarias de su esposa, y específicamente, cómo podría acceder a la custodia total del menor minimizando los pagos de pensión alimenticia. El silencio en la sala era tan absoluto que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Fernando ya no sonreía. Su rostro había adquirido una palidez que contrastaba dramáticamente con la seguridad arrogante que había mostrado durante toda la mañana. «Pero hay más, señoría». Benítez extrajo otro conjunto de documentos. «Durante la investigación descubrimos algo verdaderamente interesante sobre la relación entre el señor Martín y la señorita Verónica Campos». Verónica se puso rígida en su asiento como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Sus ojos se movieron nerviosamente entre Fernando y el abogado, y Leticia pudo ver cómo una gota de sudor se deslizaba por su sien, a pesar del aire fresco de la sala. La relación entre ambos no comenzó hace 6 meses, como han declarado públicamente, anunció Benítez con la precisión de un cirujano aplicando el bisturí en el punto exacto. Comenzó hace 2 años, cuando la señora Martín estaba embarazada de 7 meses. El impacto de esas palabras fue como una bomba que explotara en cámara lenta. Fernando se levantó a medias de su asiento, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Verónica, por su parte, había perdido todo el color del rostro y miraba hacia la puerta como si estuviera calculando la distancia hasta la salida más cercana. «Tenemos fotografías», continuó Benítez implacablemente, «de encuentros entre el señor Martín y la señorita Campos en hoteles de Barcelona durante el periodo en que su esposa atravesaba un embarazo de alto riesgo. Fotografías que muestran claramente que mientras el señor Martín acusaba a su esposa de infidelidad, él mismo mantenía una relación extramarital. Las imágenes que aparecieron en la pantalla fueron como puñaladas directas al corazón de la farsa que Fernando había construido. Allí estaba él, entrando a hoteles con Verónica, besándola en callejones, abrazándola en restaurantes apartados de la ciudad. Todas las fotos tenían fechas: noviembre de 2018, diciembre de 2018, enero de 2019, exactamente los meses en que Leticia luchaba por no perder a su bebé. «Esto es una manipulación»,
gritó Fernando, levantándose completamente de su asiento. Su compostura elegante había desaparecido por completo, reemplazada por la desesperación de un animal acorralado. Esas fotografías están manipuladas, pero el juez Herrera ya había visto suficiente. Su expresión había cambiado dramáticamente. La mirada neutral e imparcial había sido reemplazada por algo mucho más severo. Señor Martín, dijo con voz cortante, le sugiero que se siente y permita que la defensa termine de presentar sus evidencias. Benítez sonrió por primera vez en toda la audiencia. Hay una última evidencia que consideramos crucial, señoría. Durante nuestra investigación descubrimos que el señor Martín y la señorita Campos han estado planeando no solo este divorcio, sino también transferir los bienes de la joyería a nombre de empresas offshore antes de que se dictara la sentencia. El último documento que apareció en pantalla fue como el golpe final de una ejecución perfectamente planificada. Correos electrónicos entre Fernando y Verónica, discutiendo cómo ocultar activos, cómo fabricar evidencias de infidelidad de Leticia, y más devastador aún, conversaciones donde se referían a Álvaro como la carta de triunfo para destruir a esa estúpida. Leticia cerró los ojos por un momento, sintiendo cómo una mezcla de dolor y liberación la inundaba por completo. Durante meses, se había culpado a sí misma, había cuestionado cada una de sus acciones, había creído que tal vez había algo en ella que había causado la destrucción de su matrimonio. Ahora sabía la verdad. Fernando nunca la había amado. Nunca había sido el hombre que ella creía. Todo había sido una mentira cuidadosamente construida, y ella había sido simplemente una pieza en un juego cuyas reglas no conocía. Pero el juego había cambiado, y ahora, finalmente, era su turno de mover las piezas. El castillo de naipes. La sala del tribunal había cambiado por completo en cuestión de minutos. Lo que comenzó como una audiencia donde Fernando controlaba cada movimiento, ahora se había convertido en su propio juicio público. El silencio que siguió a las últimas revelaciones era tan denso que parecía sólido, casi palpable. Verónica fue la primera en quebrarse. Sus manos temblaban visiblemente mientras intentaba buscar algo en su bolso, tal vez su teléfono, tal vez una excusa para salir corriendo, pero sus movimientos eran torpes, desesperados. La mujer segura y arrogante que había entrado al tribunal esa mañana había desaparecido, reemplazada por alguien que parecía estar calculando si podía llegar a la puerta antes de que la seguridad la detuviera. Señoría, el abogado de Fernando se levantó con una voz que ya no tenía nada de la confianza teatral del comienzo. Solicitamos un receso para revisar esta nueva evidencia. Pero el juez Herrera negó con la cabeza, sus ojos fijos en Fernando con una expresión que mezcla disgusto profesional con indignación personal. No, letrado. Creo que hemos escuchado suficiente, pero antes de proceder tengo algunas preguntas para su cliente. Fernando se había hundido en su asiento como si quisiera desaparecer en el tapizado. Su piel había adquirido un tono grisáceo que contrastaba brutalmente con la elegancia de su traje. Cuando intentó hablar, su voz salió como un susurro áspero. Señoría, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué exactamente, señor Martín? La voz del juez cortó el aire como una hoja afilada. ¿Puede explicar por qué ha presentado acusaciones falsas contra su esposa cuando usted mismo mantenía una relación extramarital durante su embarazo? ¿O prefiere explicar por qué ha intentado ocultar bienes matrimoniales? Leticia observaba la escena con una mezcla de satisfacción y dolor que no había anticipado. Durante meses había fantaseado con este momento, había soñado con ver a Fernando enfrentar las consecuencias de sus actos, pero ahora que estaba sucediendo, no sentía la euforia que había esperado. En su lugar, sentía una extraña sensación de libertad, como si cadenas invisibles que había cargado durante años finalmente se hubieran roto. Fernando, murmuró, y su voz hizo que todos en la sala se giraran hacia ella. Ya no era el grito desesperado de los primeros capítulos, ni el susurro quebrado del momento más oscuro. Era la voz de una mujer que había encontrado su propia fuerza. Mírame. Fernando levantó la vista hacia ella con los ojos de un hombre que acababa de comprender que había subestimado completamente a su oponente. Ya no había arrogancia en su mirada, solo el pánico de quien ve cómo su mundo se desmorona pieza por pieza. Durante 11 años, continuó Leticia con voz pausada pero firme,
Creí que eras el hombre de mi vida. Trabajé contigo, construí contigo, confié en ti cuando me dijiste que todas esas noches fuera de casa eran por el negocio. Incluso cuando comenzaste a alejarte durante mi embarazo, pensé que era el estrés de ser padre primerizo. Fernando abrió la boca como si fuera a interrumpirla, pero Leticia alzó una mano que detuvo cualquier palabra antes de que pudiera formar. Pero lo que más me duele, su voz se intensificó sin convertirse en grito. No es que me engañaras, es que usaras a nuestro hijo como arma, es que tomaras los momentos más vulnerables de mi embarazo y los convirtieras en munición contra mí. Verónica, que hasta ese momento había permanecido paralizada en su asiento, finalmente encontró su voz, pero cuando habló, ya no quedaba nada de la dulzura falsa o la arrogancia. Solo había desesperación pura. «Yo no sabía nada de esto», exclamó, señalando hacia Fernando como si fuera radioactivo. «Él me dijo que ya estaban separados. Me dijo que el divorcio era solo un trámite». Fernando se giró hacia ella con una mirada de traición absoluta. «Verónica, cállate. No sabes lo que estás diciendo». Pero era demasiado tarde. El castillo de naipes que habían construido juntos se estaba desmoronando, y cada uno intentaba salvar su propia piel sin importar el daño que causara al otro. «No me digas que me calle». Verónica se levantó de su asiento, su voz subiendo de volumen hasta convertirse casi en un grito. «Tú me dijiste que ella era una mala madre. Tú me dijiste que había engañado. Yo solo repetí lo que tú me contaste». El señor Benítez observaba la implosión con la satisfacción profesional de un abogado que ve cómo su estrategia funciona mejor de lo que había soñado, pero no intervino. A veces la mejor táctica es simplemente dejar que la verdad emerja por sí sola. «Señoría», Fernando intentó una última vez recuperar el control de la situación. «Todo esto es un malentendido. Verónica está confundida». ¿Confundida? La voz de Verónica se había convertido en algo peligroso, algo que prometía destrucción total. ¿Confundida cuando planeaste conmigo cómo quitarle todo? ¿Confundida cuando me pediste que te ayudara a encontrar maneras de demostrar que ella era una mala madre? Se giró hacia el juez con la desesperación de quien comprende que está a punto de hundirse y decide llevar a todos consigo. Él me pidió que me acercara a Álvaro. Me pidió que ganara su confianza para que el niño dijera que prefería estar con su padre. El último fragmento de información cayó sobre la sala como una bomba nuclear. Leticia sintió como toda la sangre se le helaba en las venas. No solo habían planeado destruirla a ella, habían intentado manipular a su hijo de 6 años para que fuera cómplice inconsciente de su propia destrucción. Fernando se levantó de su asiento con el movimiento desesperado de un hombre que comprende que ya no tiene nada que perder. «Verónica, tú prometiste». «No te atrevas», gritó ella, apuntándolo con el dedo como si fuera un arma. «No te atrevas a culparme cuando tú orquestaste todo esto». El juez Herrera golpeó su martillo 3 veces, pero el ruido se perdió en el caos de 2 personas que se destruían mutuamente en público. La elegancia, la arrogancia, la sonrisa triunfante de Fernando habían desaparecido por completo, reemplazadas por la imagen patética de un hombre que había subestimado brutalmente a la mujer que creía haber derrotado. Y mientras Fernando y Verónica se despedazaban el uno al otro frente a toda la sala, Leticia permanecía sentada en perfecta quietud, observando cómo el universo finalmente restauraba el equilibrio que ellos habían intentado quebrar. Por primera vez en meses, sonrió. Una sonrisa real, genuina, liberadora. La sonrisa de una mujer que sabía que había ganado. La verdad sellada. El martillo del juez Herrera resonó 5 veces seguidas antes de que el silencio volviera a apoderarse de la sala. Fernando y Verónica habían quedado en silencio, cada uno mirando al otro con el odio puro de 2 cómplices que acababan de comprender que su alianza se había convertido en su propia perdición. «Suficiente», declaró el juez con una autoridad que helaba la sangre. Su rostro reflejaba el disgusto profundo de un hombre que había visto muchas tragedias humanas, pero pocas tan calculadamente crueles como la que acababa de presenciar. Antes de proceder con la sentencia, hay un asunto que debemos resolver definitivamente. Leticia sintió como su corazón se aceleraba, pero ya no era el terror de los primeros capítulos. Era la anticipación de quien sabe que está a punto de presenciar el momento final de una larga pesadilla. «La cuestión de la paternidad del menor Álvaro Martín», continuó el juez,
ha sido el centro de las acusaciones presentadas por el señor Martín. Acusaciones que, debo señalar, han resultado ser parte de una estrategia fraudulenta para desprestigiar a la señora Martín. Fernando intentó levantarse, pero su abogado lo sujetó del brazo. Ya no había nada que pudiera decir que no empeorara su situación. Su rostro había adquirido la palidez de quien comprende que ha apostado todo y ha perdido de la manera más espectacular posible. Sin embargo, el juez continuó con voz pausada. En interés de la justicia y para zanjar definitivamente cualquier duda sobre este asunto, procederemos con la prueba de ADN solicitada originalmente por el demandante. El señor Benítez se levantó con una expresión que Leticia no pudo descifrar completamente. Había algo en sus ojos que sugería que tenía información que aún no había revelado, algo que convertía este momento en algo más que una simple formalidad legal. Señoría, anunció Benítez con voz clara y pausada. La defensa ya ha ordenado y recibido los resultados de una prueba de ADN independiente, realizada por el Laboratorio Forense de Cataluña. El silencio que siguió fue tan absoluto que Leticia pudo escuchar su propio pulso latiendo en sus oídos. Fernando se enderezó en su asiento, como si hubiera recibido una descarga eléctrica, sus ojos moviéndose frenéticamente entre Benítez y Leticia. «¿Cómo es posible?», murmuró con voz quebrada. «Cuando... hace 3 semanas», respondió Benítez con la calma de quien había planificado este momento hasta el último detalle. «Cuando mi clienta autorizó la investigación privada, también autorizó la prueba de paternidad. Queríamos estar completamente preparados para rebatir cualquier acusación infundada». Leticia recordó ese día con una claridad cristalina. Había sido una de las decisiones más difíciles de su vida. Permitir que tomaran muestras de ADN de Álvaro mientras él jugaba en el parque, sin que supiera lo que estaba sucediendo. Había sido necesario protegerlo de toda esta locura, pero también había sido necesario tener la verdad científica de su lado. «El sobre que tengo en mis manos». Benítez levantó un sobre lacrado con el sello oficial del laboratorio. «Contiene los resultados definitivos de la paternidad del menor Álvaro Martín». Verónica se había puesto de pie y caminaba hacia la puerta con pasos vacilantes, como si finalmente hubiera comprendido que ya no tenía lugar en esta historia. Pero la voz del juez la detuvo en seco. «Señorita Campos, le sugiero que permanezca en su asiento. Su testimonio puede ser requerido para aclarar aspectos adicionales de este caso». Verónica se giró lentamente, su rostro reflejando el terror de quien comprende que está atrapada en una situación que ya no puede controlar. Se dirigió de vuelta a su asiento con la lentitud de una condenada, caminando hacia el patíbulo. Fernando, por su parte, parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Sus manos temblaban visiblemente cuando se ajustó la corbata en un gesto nervioso que Leticia conocía demasiado bien. Era el mismo gesto que hacía cuando mentía sobre trabajar hasta tarde, cuando inventaba excusas para sus salidas nocturnas, cuando construía las mentiras que sostuvieron su doble vida durante años. «Señor Benítez», dijo el juez con solemnidad, «proceda a abrir los resultados». El sonido del sobre al rasgarse resonó en la sala, como el eco de una sentencia final. Benítez extrajo los documentos con movimientos deliberadamente lentos, saboreando cada segundo de este momento que había estado preparando durante semanas. Según el análisis genético realizado por el Laboratorio Forense de Cataluña, comenzó a leer con voz clara y pausada. Entre las muestras del menor Álvaro Martín, la señora Leticia Martín y el señor Fernando Martín, se detuvo, mirando directamente a Fernando, quien parecía estar conteniendo la respiración. Los resultados indican con un 99.98% de certeza que la pausa que siguió fue eterna. En esos segundos suspendidos en el tiempo, Leticia sintió cómo todos los meses de dolor, humillación y terror se condensaban en un solo punto de luz que estaba a punto de explotar e iluminarlo todo. Álvaro Martín es hijo biológico de Leticia Martín y de Fernando Martín. El impacto de esas palabras fue como un terremoto silencioso que sacudió los cimientos de todo lo que Fernando había construido. Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Todo su castillo de mentiras, toda su estrategia cuidadosamente orquestada, toda su arrogancia calculada se había reducido a cenizas en un solo momento. Esto significa, continuó Benítez con una satisfacción profesional que no intentaba ocultar,
que todas las acusaciones del señor Martín sobre la paternidad del menor son completamente falsas, y que todas sus insinuaciones sobre una supuesta infidelidad de mi clienta carecen de fundamento científico. Fernando finalmente encontró su voz, pero cuando habló, ya no quedaba nada de la confianza arrogante que había mostrado al comienzo de la audiencia. Pero yo, tartamudeó, yo solo quería estar seguro. No. La voz de Leticia cortó sus excusas como una hoja afilada. Se había levantado de su asiento y lo miraba con una intensidad que parecía atravesarlo. Tú no querías estar seguro, Fernando. Tú querías destruirme. Tú sabías perfectamente que Álvaro era tu hijo, como sabías perfectamente que yo nunca te fui infiel. Se acercó un paso hacia él, y Fernando retrocedió involuntariamente, como si la presencia de su esposa se hubiera vuelto física, tangible, amenazante. Lo que no sabías, continuó Leticia con una sonrisa que mezclaba triunfo y liberación, es que una mujer puede ser mucho más fuerte de lo que jamás imaginaste cuando la empujas demasiado lejos. Y en ese momento, mientras Fernando se desplomaba en su asiento con la derrota completa grabada en cada línea de su rostro, Leticia comprendió que había recuperado algo más que su dignidad o su derecho a la custodia de su hijo. Había recuperado a sí misma. El precio de la traición. La revelación del ADN había transformado por completo la atmósfera de la sala. Lo que había comenzado como el juicio de Leticia se había convertido en la exposición pública de la depravación moral de Fernando. El aire mismo parecía haberse vuelto más denso, cargado con el peso de la justicia que finalmente encontraba su curso. El juez Herrera se quitó las gafas y las limpió lentamente, un gesto que todos en la sala interpretaron como la pausa antes de una tormenta devastadora. Cuando volvió a ponérselas, su mirada se había endurecido hasta convertirse en algo que prometía consecuencias severas. Señor Martín, dijo con una voz que cortaba el silencio como una hoja afilada, en mis 30 años de carrera judicial, he presenciado muchos casos de divorcio complicado, pero nunca había visto una manipulación tan calculada y cruel como la que usted ha orquestado contra la madre de su propio hijo. Fernando intentó levantarse, pero sus piernas parecían haberse convertido en gelatina. Su abogado lo sujetó del brazo, más para evitar que se desplomara que para proporcionarle apoyo legal. Ya no había estrategia que pudiera salvarlo. Ya no había maniobras legales que pudieran revertir el daño que él mismo había causado. Señoría, murmuró con voz quebrada, yo puedo compensar, puedo hacer las cosas bien. ¿Compensar? La voz del juez se alzó ligeramente, y el eco resonó por toda la sala como el rugido de un león. ¿Cómo planea compensar el daño psicológico que ha causado a su esposa? ¿Cómo va a compensar haber puesto en riesgo el bienestar emocional de su hijo? ¿Cómo va a compensar haber convertido un tribunal de justicia en el escenario de sus mentiras? Leticia observaba la escena con una mezcla de satisfacción y asombro. Durante meses había soñado con este momento, pero la realidad superaba cualquier fantasía de venganza que hubiera podido imaginar. No era ella quien estaba destruyendo a Fernando. Él se había destruido a sí mismo con su propia arrogancia y crueldad. Verónica, que hasta ese momento había permanecido paralizada en su asiento, finalmente intentó levantarse para abandonar la sala, pero la voz del juez la clavó en su lugar como si fuera un clavo. Señorita Campos, permanezca donde está. Su participación en este fraude también tendrá consecuencias legales. El rostro de Verónica se descompuso completamente. La mujer segura y arrogante que había posado en redes sociales con las joyas de Fernando, que había sonreído con suficiencia al comienzo de la audiencia, había desaparecido por completo. En su lugar quedaba alguien que parecía haber comprendido demasiado tarde que había apostado por el caballo equivocado en una carrera que no podía ganar. Yo no sabía que... comenzó a balbucear, pero el juez la interrumpió con un gesto. Señorita Campos, tenemos evidencia documentada de su participación activa en la planificación de este fraude. Sus conversaciones con el señor Martín sobre cómo manipular a un menor de edad para obtener ventajas en un proceso judicial constituyen un delito grave. El señor Benítez se levantó con la elegancia de un maestro de ajedrez que está a punto de ejecutar un jaque mate que ha estado preparando durante toda la partida. Señoría, la defensa solicita que se proceda inmediatamente con la sentencia de divorcio,
Pero también solicitamos que este caso sea remitido a la Fiscalía para investigar posibles delitos de fraude procesal, falsedad en documento público y conspiración para el ocultamiento de bienes. Fernando se giró hacia su abogado con los ojos de un hombre que se está ahogando y busca desesperadamente algo a lo que aferrarse. Pero su abogado evitó su mirada, claramente comprendiendo que su cliente había cruzado líneas que lo convertían en indefendible. Además, continuó Benítez con una sonrisa que prometía más revelaciones devastadoras, solicitamos una investigación completa de las finanzas de la joyería Martín para determinar el alcance total del intento de ocultamiento de bienes matrimoniales. Las palabras golpearon a Fernando como martillazos. No solo estaba perdiendo el divorcio, estaba enfrentando la posibilidad de perder su negocio, su libertad y cualquier vestigio de la reputación que había construido durante años. Por favor, murmuró dirigiéndose directamente a Leticia, ignorando por completo al juez y a los abogados. Leti, por favor, piensa en Álvaro, piensa en nuestra familia. La respuesta de Leticia fue como una bofetada verbal que resonó por toda la sala. ¿Nuestra familia? Su voz era fría, cortante, cargada de una furia controlada que era infinitamente más aterradora que cualquier grito. ¿Te refieres a la familia que traicionaste cuando te acostabas con ella mientras yo luchaba por no perder a nuestro hijo? ¿O te refieres a la familia que intentaste destruir usando a nuestro hijo de 6 años como arma? Se levantó de su asiento y caminó hacia él con pasos medidos, cada uno de ellos cargado de una autoridad que Fernando nunca había visto en ella. Ya no era la mujer tímida que había controlado durante años. Ya no era la esposa sumisa que había aceptado sus excusas y sus mentiras. Fernando, dijo deteniéndose frente a él, y su proximidad hizo que él retrocediera involuntariamente. Durante 11 años creí que eras el amor de mi vida, pero el amor no destruye, el amor no manipula, el amor no usa a un niño inocente como herramienta de guerra. Se inclinó ligeramente hacia él, y cuando habló su voz era tan baja que solo él pudo escucharla claramente. Lo que tú sentías por mí nunca fue amor, era posesión, y ahora vas a aprender la diferencia. Se enderezó y regresó a su asiento con la dignidad de una reina que acababa de dictar sentencia sobre un traidor. Fernando se quedó allí, desplomado en su silla, comprendiendo finalmente que la mujer que había creído poder manipular y controlar se había convertido en alguien infinitamente más fuerte que él. El juez Herrera observó la escena en silencio por unos momentos antes de hablar nuevamente. Procederé ahora a dictar sentencia en este caso. Pero antes, quiero que quede claro que este tribunal no tolerará intentos de manipulación del sistema judicial, especialmente cuando involucran el bienestar de menores de edad. El martillo estaba a punto de caer, y todos en la sala sabían que cuando lo hiciera, la vida de Fernando Martín tal como la conocía habría terminado para siempre, y Leticia, sentada erguida en su silla, esperaba ese momento con la serenidad de quien sabe que la justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. El martillo de la justicia. El silencio en la sala del tribunal era tan absoluto que el tic-tac del reloj de pared sonaba como disparos de cañón. El juez Herrera había tomado sus documentos y los había ordenado con la precisión ceremonial de quien está a punto de dictar una sentencia que resonará mucho más allá de las paredes de esa sala. Fernando permanecía hundido en su asiento, sus manos temblando visiblemente mientras se aferraba al borde de la mesa, como si fuera lo único que lo separaba del abismo. Su elegante traje gris, que esa mañana había sido símbolo de su confianza arrogante, ahora parecía un disfraz que ya no podía sostener. El sudor empapaba su frente a pesar del aire fresco del tribunal. Verónica había perdido toda compostura. Sus manos se movían nerviosamente entre su bolso y su teléfono, como si estuviera buscando desesperadamente una salida que ya no existía. Su vestido rojo, elegido seguramente para celebrar lo que creía sería su victoria, ahora parecía una marca escarlata de culpabilidad. Después de revisar toda la evidencia presentada, comenzó el juez Herrera con voz solemne que llenó cada rincón de la sala. Este tribunal ha llegado a conclusiones que van mucho más allá de un simple caso de divorcio. Leticia sintió cómo cada fibra de su ser se tensaba. Este era el momento que había estado esperando durante meses de pesadilla, el momento en que todo el dolor, la humillación y el terror
Finalmente encontrarían su resolución. En primer lugar, continuó el juez, respecto a la custodia del menor Álvaro Martín, Fernando levantó la cabeza con un último destello de esperanza desesperada en sus ojos, como si aún creyera que podría haber alguna salida milagrosa de la trampa que él mismo había construido. Considerando la evidencia de manipulación psicológica, la planificación deliberada para dañar la relación madre-hijo y el intento de utilizar al menor como herramienta en un fraude procesal, la voz del juez se endureció con cada palabra. Este tribunal otorga la custodia total y exclusiva del menor Álvaro Martín a su madre, la señora Leticia Martín. El primer martillazo cayó como un trueno. Fernando se desplomó hacia adelante como si hubiera recibido un golpe físico. Sus labios se movían sin emitir sonido, como si estuviera repitiendo «no, no, no», en un susurro inaudible. Además, continuó el juez implacablemente, el señor Fernando Martín tendrá derecho a visitas supervisadas únicamente, y solo después de someterse a evaluación psicológica completa. Verónica comenzó a sollozar en silencio, comprendiendo finalmente que su sueño de convertirse en la nueva señora Martín se había transformado en una pesadilla de la que no podría despertar. En segundo lugar, el martillo del juez resonó nuevamente, respecto a la división de bienes matrimoniales. El señor Benítez se enderezó en su asiento, y Leticia pudo ver en sus ojos la satisfacción de un profesional que había ejecutado una estrategia perfecta, considerando el intento deliberado de ocultar bienes matrimoniales, la evidencia de transferencias fraudulentas y la conducta dolosa del señor Martín. El juez hizo una pausa dramática que hizo que el corazón de Fernando se detuviera completamente. Este tribunal otorga a la señora Leticia Martín el 80% de todos los bienes matrimoniales, incluyendo la participación mayoritaria en la joyería Martín. El segundo martillazo fue aún más devastador que el primero. Fernando se levantó a medias de su asiento, su boca abriéndose en un grito silencioso de agonía. Todo por lo que había trabajado durante años, todo lo que había construido, se le estaba escapando de las manos como arena. «No pueden hacer esto», finalmente encontró su voz, pero salió como el chillido desesperado de un animal herido. «Esa joyería es mi vida, es todo lo que tengo». El juez lo miró con una frialdad que helaba la sangre. «Señor Martín, usted decidió apostar todo lo que tenía en un juego sucio. Ahora debe aceptar las consecuencias de sus decisiones». Pero la sentencia aún no había terminado. En tercer lugar, la voz del juez adquirió un tono aún más severo, respecto a las compensaciones. Leticia sintió cómo su corazón se aceleraba. Sabía que algo grande se acercaba, algo que ni siquiera ella había anticipado completamente. Por daños morales, psicológicos y reputacionales causados por las acusaciones falsas y la campaña de difamación orquestada por el señor Martín, el juez hizo una pausa que se sintió eterna. Este tribunal ordena el pago de una compensación de 500.000 euros a la señora Leticia Martín. El tercer martillazo resonó como el sonido del apocalipsis financiero de Fernando. Sus ojos se desorbitaron. Sus manos se aferraron al pecho como si estuviera sufriendo un ataque cardíaco. 500.000 euros que no tenía. 500.000 euros que tendrían que salir de los restos de un negocio que ya no controlaba. Y finalmente, el juez Herrera se levantó de su asiento con la solemnidad de quien está a punto de pronunciar las palabras finales de una tragedia. Este tribunal ordena la remisión inmediata de este caso a la Fiscalía General para investigar posibles delitos de fraude procesal, falsedad documental y conspiración para el ocultamiento de bienes. Verónica se puso de pie tambaleándose, como si finalmente hubiera comprendido que ya no había lugar para ella en esta historia. Pero cuando intentó caminar hacia la puerta, la voz del juez la detuvo en seco. «Señorita Campos, usted también será investigada por su participación en la conspiración y por intento de manipulación de menor. Le sugiero que contrate un abogado penalista». El cuarto y último martillazo cayó con la finalidad de una lápida cerrándose sobre una tumba. Fernando y Verónica ya no solo habían perdido el divorcio, habían perdido su libertad, su futuro y cualquier posibilidad de reconstruir sus vidas después de esta catástrofe. Leticia se levantó lentamente de su asiento, y por primera vez en todo el proceso, todas las miradas se dirigieron hacia ella no con lástima o curiosidad, sino con respeto y admiración.
Caminó hacia la salida con pasos firmes, la cabeza alta, la espalda erguida. Ya no era la mujer quebrada que había entrado al tribunal esa mañana. Ya no era la víctima que había suplicado por migajas de justicia. Era una mujer que había enfrentado a sus demonios y había ganado. Y mientras salía por la puerta principal del Palacio de Justicia, con el sol de Barcelona iluminando su rostro por primera vez en meses, Leticia supo que su vida real, su vida verdadera, acababa de comenzar. Detrás de ella, en la sala devastada del tribunal, Fernando y Verónica permanecían entre los escombros de sus propias mentiras, comprendiendo demasiado tarde que habían subestimado brutal e irremediablemente a la mujer que creían haber destruido. El martillo de la justicia había caído, y su eco resonaría para siempre. Renacimiento. 6 meses después. El sol matutino de septiembre se filtraba por las ventanas del nuevo despacho de Leticia, ubicado en el corazón del Eixample barcelonés. Las paredes, decoradas con fotografías de Álvaro y plantas que ella misma había elegido, reflejaban una calidez que había estado ausente de su vida durante demasiado tiempo. En su escritorio, junto a una taza de café que aún humeaba, descansaba la escritura notarial que la confirmaba como propietaria única de lo que ahora se llamaba Joyería Leticia Martín. El timbre de la puerta la interrumpió de sus pensamientos. Era Álvaro, que entraba corriendo después del colegio con la energía desbordante de un niño de 6 años que había recuperado la estabilidad en su vida. «Mamá, la señorita Carmen dice que soy el mejor en matemáticas de toda la clase», exclamó, lanzándose a sus brazos con la confianza absoluta de un niño que sabe que es amado incondicionalmente. Leticia lo abrazó, inhalando el aroma de su cabello y sintiendo cómo su corazón se llenaba de una paz que había creído perdida para siempre. En estos 6 meses había visto cómo Álvaro florecía nuevamente, cómo la confusión y el miedo en sus ojos habían sido reemplazados por la alegría natural de la infancia. «Estoy muy orgullosa de ti, mi amor», le susurró, apartando un mechón de cabello de su frente. «¿Te parece si celebramos con helado después de que termine de trabajar?» Los ojos de Álvaro se iluminaron como estrellas. «Sí. ¿Podemos ir al parque también?» «Por supuesto», respondió Leticia, y se sorprendió a sí misma de lo natural que sonaba su risa. Había sido tan difícil reír durante tantos meses, que ahora cada carcajada se sentía como un pequeño milagro. Mientras Álvaro se instalaba en su rincón especial del despacho para hacer los deberes, Leticia revisó los informes financieros de la joyería. Los números eran mejores de lo que había esperado. Había decidido reestructurar completamente el negocio, enfocándose en joyas artesanales y piezas personalizadas que contaran historias de amor verdadero, no de posesión o manipulación. El teléfono sonó, interrumpiendo sus cálculos. Era el señor Benítez. «Leticia, tengo noticias sobre el caso penal», anunció con voz profesional pero cálida. «Fernando ha sido condenado a 2 años de prisión suspendida y 5 años de prohibición de acercamiento. Verónica recibió 1 año suspendido y trabajos comunitarios». Leticia cerró los ojos por un momento, sintiendo cómo una mezcla compleja de emociones la atravesaba. No era alegría lo que sentía. Era algo más parecido al alivio de cerrar finalmente un capítulo doloroso de su vida. «¿Y la apelación que había presentado?», preguntó. «Rechazada completamente. Todo ha terminado, Leticia. Puedes vivir en paz». Después de colgar, Leticia se quedó en silencio por unos minutos, observando a Álvaro concentrado en sus ejercicios de escritura. Su hijo ya no preguntaba por Fernando con la frecuencia de los primeros meses. Las visitas supervisadas habían sido espaciándose cada vez más, hasta que Fernando simplemente había dejado de aparecer. Su nueva realidad legal y financiera no le permitía mantener la imagen de padre exitoso que había intentado proyectar. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus reflexiones. Era Marta, su nueva socia en el negocio, una diseñadora de joyas de su edad que había decidido apostar por el nuevo rumbo de la empresa. «Leticia, tenemos una cliente muy especial esperando», anunció con una sonrisa misteriosa. «Dice que quiere una joya que represente su nuevo comienzo después de un divorcio difícil». Leticia sonrió, comprendiendo inmediatamente. En estos meses, se había convertido en algo así como una leyenda urbana entre las mujeres de Barcelona que atravesaban divorcios complicados. Su historia había corrido de boca en boca, convirtiéndose en símbolo de que era posible sobrevivir
y triunfar después de la traición más cruel. Hazla pasar, dijo, alisándose la blusa azul que había elegido esa mañana. Ya no vestía de negro como en los días más oscuros del juicio. Había recuperado el color en su armario como había recuperado el color en su vida. La mujer que entró era joven, tal vez de 30 años, con los ojos hinchados de quien ha llorado recientemente, pero con una determinación en la mandíbula que Leticia reconoció inmediatamente. «Señora Martín», dijo con voz ligeramente temblorosa, «he escuchado su historia. Mi marido también me traicionó, y quiero algo que me recuerde cada día que soy más fuerte de lo que él jamás creyó». Leticia se levantó y caminó hacia ella, viendo en esa mujer joven el reflejo de quien había sido hace apenas un año. La tomó suavemente de las manos y la miró directamente a los ojos. «¿Sabes qué es lo más hermoso de estar rota?», le preguntó con voz suave pero firme. «Que cuando te reconstruyes puedes elegir exactamente cómo quieres ser». La mujer asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, pero ahora eran lágrimas de esperanza, no de desesperación. «Vamos a crear algo hermoso juntas», continuó Leticia llevándola hacia el área de diseño. «Algo que te recuerde cada día que la traición no define quién eres. Tu respuesta a la traición sí». Mientras trabajaban en los primeros bocetos de lo que se convertiría en un collar que simbolizaba renacimiento, Leticia sintió una satisfacción profunda que iba mucho más allá del éxito profesional. Había encontrado su propósito: ayudar a otras mujeres a descubrir su propia fuerza. Al final del día, cuando ya habían cerrado la joyería y caminaba de la mano con Álvaro por las calles de Barcelona, Leticia se detuvo frente a un escaparate que reflejaba su imagen. La mujer que veía no era la misma que había entrado al tribunal 6 meses atrás. Esta mujer tenía la espalda recta de quien ha aprendido a sostenerse a sí misma. Sus ojos brillaban con la confianza de quien ha enfrentado su peor pesadilla y ha salido victoriosa. Su sonrisa era genuina, no forzada, no calculada. Era la sonrisa de alguien que había aprendido a amarse a sí misma sin necesidad de la aprobación de nadie más. «Mamá», dijo Álvaro, tirando suavemente de su mano. «¿Por qué sonríes?». Leticia se agachó hasta quedar a su altura y lo miró con todo el amor que había aprendido a multiplicar, en lugar de dividir. «Porque estoy pensando en lo afortunadas que somos, mi amor. Lo afortunadas que somos de tenernos el uno al otro, de tener una vida nueva por delante, y de saber que somos capaces de cualquier cosa que nos propongamos». Y mientras caminaban hacia casa, con el atardecer barcelonés pintando el cielo de colores dorados, Leticia supo con absoluta certeza que la mujer que había sido destruida por la traición había muerto para siempre. En su lugar había nacido alguien infinitamente más fuerte, más sabia, más completa. Alguien que había aprendido que el verdadero poder no viene de controlar a otros, sino de liberarse de la necesidad de ser controlada. Y esa mujer, finalmente, era libre. El eco de la transformación. 2 años después, la sala de conferencias del Hotel Arts de Barcelona estaba repleta de mujeres de todas las edades, todas con una historia que contar, todas con cicatrices que habían aprendido a convertir en fuerza. En el escenario, bajo las luces suaves que creaban una atmósfera de intimidad a pesar del gran espacio, Leticia Martín se preparaba para dar la conferencia que había cambiado cientos de vidas. Renacer después de la traición. Álvaro, ahora de 8 años, estaba sentado en primera fila junto a Marta, observando a su madre con el orgullo silencioso de quien ha sido testigo de una transformación épica. Su sonrisa era la de un niño que había aprendido que los finales felices no vienen de los cuentos de hadas, sino del coraje de las personas reales. «Hace 3 años», comenzó Leticia con voz clara y pausada, «yo era una mujer completamente diferente. Era alguien que había construido su identidad alrededor de ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la socia perfecta. Era alguien que creía que su valor dependía de la aprobación de un hombre que resultó ser incapaz de amor verdadero». Un murmullo de reconocimiento recorrió la audiencia. Estas mujeres conocían esa sensación, habían vivido esa pérdida de identidad, habían experimentado esa traición que corta más profundo que cualquier herida física. «El día que me senté en ese tribunal», continuó Leticia, «creí que estaba asistiendo al final de mi vida, pero ahora comprendo que en realidad estaba presenciando mi nacimiento, porque una mujer que ha sido traicionada y ha decidido levantarse,
No es la misma persona que era antes. Es alguien infinitamente más poderosa. En el fondo de la sala, casi oculta entre las sombras, una figura observaba desde la distancia. Era Verónica, visiblemente envejecida, con el cabello menos cuidado y ropas que sugerían una situación económica muy diferente a la que había disfrutado años atrás. Sus trabajos comunitarios habían terminado, pero la marca social de su participación en el escándalo la había seguido durante estos años. No había venido a causar problemas. Había venido porque necesitaba escuchar, necesitaba entender cómo la mujer que había intentado destruir se había convertido en el símbolo de algo que ella nunca podría alcanzar. La redención verdadera, la venganza. Leticia continuó su discurso. No es hacer que nuestros traidores sufran. La venganza es convertirnos en alguien tan excepcional, tan completa, tan feliz, que su ausencia se vuelva irrelevante. La venganza es demostrar que su traición fue el regalo más grande que nos pudieron dar, porque nos obligó a descubrir quiénes éramos realmente. Aplausos espontáneos llenaron la sala. Una mujer en la tercera fila se levantó, las lágrimas corriendo libremente por su rostro, y otras la siguieron. Era un momento de catarsis colectiva, de reconocimiento compartido de que el dolor puede transformarse en poder. La joyería Leticia Martín no es solo un negocio, continuó cuando los aplausos se calmaron. Es un símbolo. Cada pieza que creamos cuenta la historia de una mujer que se negó a ser definida por la traición de otros. Cada collar, cada anillo, cada pulsera representa un acto de reconstrucción personal. Levantó una pequeña caja de terciopelo azul de la mesa que tenía a su lado. Esta, dijo extrayendo un collar delicado con un colgante en forma de fénix, fue la primera pieza que diseñé después del juicio. Se la regalé a la mujer que vino a verme ese primer día, buscando algo que la recordara que era más fuerte de lo que su exmarido había creído. Hizo una pausa, mirando directamente hacia donde sabía que Verónica estaba escondida en las sombras del fondo. Esa mujer ahora dirige su propia empresa de consultoría. Esa mujer es feliz. Esa mujer aprendió que el final de una historia puede ser el comienzo de una vida completamente nueva. Las palabras resonaron en el corazón de cada mujer presente, pero particularmente en el de Verónica, quien sintió por primera vez en años algo parecido al arrepentimiento verdadero. No el arrepentimiento de haber sido atrapada, sino el arrepentimiento de haber desperdiciado la oportunidad de ser una mujer como la que tenía frente a ella. Por eso, queridas mujeres, Leticia concluyó su discurso elevando ligeramente la voz. Cuando la vida las golpee, cuando la traición las quiebre, cuando crean que no pueden más, recuerden esto. Ustedes no son lo que les han hecho. Ustedes son lo que deciden hacer con lo que les han hecho. El aplauso final fue ensordecedor, una ovación que duró varios minutos y que se sintió como el rugido colectivo de centenares de leonas que habían despertado de un largo sueño. Mientras Leticia bajaba del escenario, abrazada por Álvaro y rodeada de mujeres que querían tocarla, agradecerle, contarle sus propias historias, Verónica se deslizó silenciosamente hacia la salida, pero antes de desaparecer completamente, se giró una última vez para mirar a la mujer que había subestimado tan brutalmente, y en ese momento, comprendió finalmente la diferencia entre ser una mujer que destruye y una mujer que construye. Leticia, ahora rodeada de amor genuino, de respeto ganado, de propósito encontrado, brillaba con una luz que no venía de joyas o vestidos costosos. Brillaba con la luz de quien había enfrentado sus demonios más oscuros y había emergido victoriosa. Y mientras Verónica desaparecía en la noche barcelonesa, sabiendo que jamás podría alcanzar esa luz, Leticia Martín continuaba irradiando esperanza a todas las mujeres que, como ella, habían aprendido que el final de una historia de traición puede ser el comienzo de una leyenda de transformación, porque algunas mujeres nacen fuertes, otras se hacen fuertes, y unas pocas, las más excepcionales, descubren su fuerza en el momento exacto en que el mundo intenta quebrarlas. Leticia Martín había aprendido que ella pertenecía a este último grupo, y esa lección había valido cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de terror en aquel tribunal, porque al final, la traición de Fernando no la había destruido, la había liberado para convertirse en quien siempre había estado destinada a ser,
una mujer imparable. ¿Tendrías el coraje de levantarte como Leticia después de ser traicionada de la manera más cruel? ¿Serías capaz de convertir tu dolor en poder y tu historia en inspiración para otras mujeres? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.